Hola amigos, este es el comienzo de una aventura inolvidable, un viaje en el tiempo y en el espacio que nos llevará a descubrir la magia de un lugar donde la historia y la naturaleza se funden en un abrazo eterno. Bienvenidos a Monroyo. Sus primeros habitantes construyeron el castillo de Monroyo en lo alto de la colina, una fortaleza que dominaba el paisaje y protegía a sus gentes de los peligros del mundo exterior. Con el paso del tiempo, el pueblo creció alrededor del castillo, formando un tejido urbano de las calles estrechas y casas de piedra. A lo largo de los siglos, Monroyo fue escenario de batallas y conflictos, pero también de momentos de paz y prosperidad. El castillo de Monroyo, aunque hoy muestra más que una huella en el paisaje, sigue siendo un símbolo poderoso de la historia del pueblo. Construido hace siglos, este castillo una vez dominó la cima de la colina, vigilando el valle, protegiendo a sus habitantes. Sin embargo, el paso del tiempo, las guerras y el abandono hicieron que poco a poco sus piedras fueran desapareciendo, hasta lo que alguna vez fue una imponente fortaleza quedó reducido a apenas un recuerdo en la memoria colectiva. Hoy en día, al subir a la colina donde alcanza el castillo, no encontramos ni una piedra en pie. Lo que alguna vez fueron robustas murallas y torres, ahora ha sido reclamado por la naturaleza. Aún así, el lugar conserva una energía especial, un eco de su pasado glorioso. Los habitantes de Monroyo recuerdan las historias de lo que el castillo representó. Y aunque ya no queda rastro físico de él, su presencia sigue viva en la historia del pueblo, como un símbolo de resistencia inevitable de la marcha del tiempo. Y así, lo que queda del castillo de Monroyo no son sus piedras, sino las historias y leyendas que continúan siendo contadas, manteniendo vivo el espíritu de un pasado que, aunque invisible, sigue presente en la identidad de la comunidad. Como podemos ver, se alza una torre con un reloj. Esta nueva estructura sirve como un recordatorio del pasado, marcando el paso del tiempo y manteniendo vivo el legado histórico del lugar en el corazón de la comunidad. Y aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en los siglos XIII y XV. Es un monumento de gran valor histórico y arquitectónico. Originalmente comenzó como una sencilla construcción románica, pero a lo largo de los siglos fue ampliada y embellecida con elementos góticos renacentistas. Durante la Edad Media, la iglesia no solo servía como un lugar de culto, sino también como un punto de reunión para la comunidad. En tiempos de conflicto, sus robustos muros ofrecían refugio a los habitantes del pueblo. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido testigo de importantes eventos históricos, desde celebraciones de victorias hasta refugio durante momentos de crisis. A pesar de las transformaciones y los desafíos del tiempo, la iglesia de Santa María la Mayor ha mantenido su esencia y sigue siendo el corazón espiritual de Monroyo. Cada piedra de su estructura cuenta una historia de fe, resistencia y comunidad, haciendo de este lugar un símbolo perdurable del legado histórico de la región. Durante estos siglos, muchos municipios pequeños en España, como Monroyo, contaban con una cárcel local administrada por el ayuntamiento. Estas cárceles eran parte esencial del sistema de justicia local, encargada de retener presos mientras se procesaban sus casos. La cárcel de Monroyo refleja las prácticas penales de las sociedades rurales de España en los siglos pasados. Las condiciones de estas cárceles generalmente eran austeras, con poca iluminación y ventilación. El mobiliario era mínimo y los presos dependían de sus familias para recibir alimento u otros suministros. Las cárceles locales eran supervisadas por el alguacil del pueblo y el corregidor,
quienes se encargaban de mantener el orden y ejecutar las sentencias dictadas por los tribunales locales. El enfoque principal de estas cárceles era el castigo más que la rehabilitación. No obstante, en comunidades pequeñas el objetivo también era mantener la paz y el orden social. Este antiguo portal formaba parte de las estructuras defensivas del pueblo, siendo una de las entradas principales en la época medieval. Su construcción data de varios siglos atrás y es un testimonio del pasado histórico de Monroyo, cuando los pueblos fortificados eran comunes para proteger a sus habitantes de invasiones y ataques. A lo largo del tiempo, el portal Santo Domingo ha sido testigo del tránsito de comerciantes, viajeros y vecinos, y hoy en día sigue siendo un símbolo del patrimonio local. Aunque ya no cumple la función defensiva, el portal ha sido preservado como parte del encanto del pueblo, atrayendo a visitantes que deseen conectarse con el pasado y disfrutar de la arquitectura tradicional que define Monroyo. Y aquí ya me despido. Gracias por acompañarme en este recorrido por los rincones más emblemáticos de Monroyo. Espero que hayas disfrutado descubriendo su historia, su arquitectura y su encanto único. No olvides suscribirte y seguirme para más aventuras. Hasta la próxima. Un abrazo.